Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Les cuento un poquito que yo soy de Villa Mercedes, San Luis. Entré al convento cuando tenía 18 años, a la familia religiosa del Logro Encarnado en San Rafael, en Mendoza. Una congregación misionera, así que ya sabía que iba a partir hacia algún lado del mundo. Y bueno, y cuando tenía 23 años, ya cumplidos los años de la formación, de estudio, me destinaron a Belén. Me preguntaron si podía ir a Belén, recién se abría las primeras comunidades nuestras ahí, en Palestina. Bueno, fui a Belén, estuve allí los primeros años estudiando la lengua, el árabe, intensivamente, una lengua muy difícil. Después pasé a Egipto, estuve 12 años en Egipto. En Egipto, una misión espectacular, muchísimo trabajo, ¿no? De todo tipo, realmente un apostolado impresionante en Egipto por las necesidades que hay también en esa sociedad, ¿no? De todo tipo. Bueno, y terminados esos 12 años, me ofrecieron, yo siempre lo cuento porque realmente para ver cómo Dios nos lleva por caminos que uno realmente no son los que uno planea o uno imagina, ¿no? Porque me ofrecieron ir a un lugar tranquilo. Es decir, ir a un lugar para descansar por un tiempo, por unos años. Había trabajado realmente mucho en Egipto, hasta se había resentido mi salud y todo, ¿no? Entonces yo, conociendo en el Medio Oriente las comunidades que tenemos, ¿no? Tenemos 7 países en Medio Oriente, los había visitado varias veces, conocía bien la realidad de cada lugar. Elegí Siria. Muy mala para elegir lugar. Muy mala realmente. Elegí Siria porque era un lugar tranquilo en el sentido de que en Medio Oriente los cristianos, que son minoría en todos esos países, sufren mucho la persecución, el aislamiento. Entonces esa tensión se vive mucho en el resto de los países árabes en los que yo estuve, ¿no? Siria era distinto. En Siria se daba eso que es tan particular, era tan particular de estos países, Siria y el Líbano, y era la buena convivencia entre cristianos y musulmanes, ¿no? Una cosa totalmente anómala, no se daba en otros países árabes. Entonces el ambiente se respira realmente más paz, se respiraba más paz y tranquilidad, ¿no? Tenemos ahí en Alepo, que es donde estamos, ya les voy a mostrar la ciudad, estamos trabajando en el obispado latino, es decir, en la atención de la catedral, la pastoral, con los sacerdotes del IBE, del instituto, y tenemos una pensión para chicas universitarias, para jóvenes. A mí me gusta mucho el apostolado con los jóvenes, y dije, buenísimo, es el lugar ideal para ir un par de años a descansar. Trabajar obviamente, pero ya en un ambiente más... Bueno, y llegué y a los poquitos meses, me duró muy poco, el descanso, a los poquitos meses se desató esta guerra terrible, que es la que vivimos desde hace 4 años, ¿no? Y uno dice, bueno, realmente no se lo podría imaginar y no me arrepiento. Y si vuelvo al 2010 y me vuelven a preguntar qué lugar elegí para descansar, vuelvo a elegir Siria, ¿no? Y no porque uno, es decir, si a mí me hubieran dicho, mira, anda a Siria, pero te va a pasar esto, y vas a vivir esto y aquello, lo más probable es que hubiera dicho que no puedo, no me da el cuero, yo no puedo, no, hago lo que quiera, pero a la guerra no puedo, es demasiado. Y sin embargo estamos ahí, ¿no? Obviamente no estamos obligados, ¿no? Los superiores, apenas comenzó la guerra, nos ofrecieron, si queríamos salir del país a otra misión, nadie está obligado a vivir una situación así, pero ya estábamos ahí, ya estábamos en el baile, no vamos a salir ahora, ¿no? Y bueno, los superiores nos pidieron escribir de puño y letra una carta donde pedíamos quedarnos en la misión y por qué, las razones, ¿no? Y tener el consentimiento de nuestras familias. Entonces yo quería quedarme, yo quería seguir ahí, llamé a mi familia y mis padres me dijeron, y mira, has estado con esta gente hasta ahora y los vas a abandonar cuando más te necesitan, tenés que quedarte, ¿no? Entonces así fue que seguí ahí, estoy ahí desde hace 4 años y es un poco lo que quiero transmitir, lo que yo he vivido ahí, lo que he visto, porque de la misión se pueden contar tantas cosas y realmente yo personalmente hasta lo que viví de misión en Egipto me parecía haber visto de todo, ¿no? Me parecía haber visto todo, ¿no? Todo tipo de necesidades, todo tipo de miserias, Y no, cuando al vivir la guerra, al conocer desde adentro lo que significa vivir una guerra, me di cuenta que no hay cosa peor,
No hay tragedia más grande para un pueblo que una guerra, y una guerra que se estira tanto, porque llevamos 4 años y no se vislumbra nada todavía, ¿no?, de arreglo. Y de una guerra, digamos, uno puede prender las noticias y ver noticias de todo el mundo, guerras. No es que voy a contar. Yo lo que quiero contar es lo que no sale en las noticias y lo que se conoce muy poco, lamentablemente, y es cómo están viviendo los cristianos esta situación. Por un lado, el sufrimiento de la guerra, por otro lado, la persecución terrible que se ha desatado contra ellos. El temple con que están viviendo este tipo de situaciones. Y eso es lo que quiero transmitir, más allá de, no es un testimonio personal, porque hoy estoy yo, mañana otro, ¿no?, pero es transmitir lo que ellos están viviendo. Les voy a ir contando, les paso una serie de fotos y les voy contando un poquito. Siria es un país en Medio Oriente importante. Es decir, uno podría decir uno, tanto lío en Siria, ¿por qué tanta guerra en Siria? ¿Cuál es el interés? Siria tiene una posición estratégica en el Medio Oriente. Fíjense que está rodeado por Turquía, Irak, Jordania, Israel, Líbano y el mar Mediterráneo. Hasta hace poco tiempo era el único paso obligado para el comercio entre lo que es África y Europa y Asia. Siria además tiene petróleo, muy rico naturalmente. Siria era un país económicamente independiente, es decir, no necesitaba de nadie. Sobre todo, cuando uno habla de no necesitaba de los poderosos, ¿no?, de las grandes potencias, ¿no? Se autoabastecía, no tenía deuda. Acá otro mapa del país. Al sur, la capital, Damasco. Al norte, a 300 kilómetros, Alepo, la ciudad de Alepo, que es donde nosotros tenemos la misión. Aunque la capital sea Damasco, prácticamente la ciudad más importante es Alepo, en el sentido de que es el eje económico de todo el país. Ahí se mueve todo el comercio. Y por eso ahí están puestos los ojos de los terroristas hasta hoy en día, porque el objetivo es hacer caer Alepo. Si cae Alepo, cae el régimen. Y consiguen su objetivo, que es tomar el poder e imponer la ley islámica. El país está gobernado desde hace 50 años por la dinastía al-Assad. Bashar al-Assad, su padre anteriormente, Hafez al-Assad, ellos han gobernado el país pertenecientes a la tribu de los alawitas, una tribu minoritaria también en el Islam, pero una tribu que tiene la particularidad de ser moderada. Por eso este presidente, como su padre, no impusieron la ley islámica como ley civil, es decir, es gobierno laico. Eso también hace que Siria sea mal vista, haya sido mal vista por los países más fundamentalistas, por los gobiernos más extremistas, por los grupos terroristas, ¿no? Un poco para entender, digo que se conjugan varias cosas en este conflicto, ¿no? Por un lado hay intereses políticos y económicos de las grandes naciones, ¿no? Por otro lado están estos grupos terroristas externos a Siria que intentan hacer caer el poder, el régimen, para imponer la ley islámica. Y en definitiva tenemos a las grandes potencias utilizando a estos grupos, porque en definitiva cuando apoyan y financian a los grupos terroristas, ¿sí?, están buscando que caiga el poder para lograr una desestabilización económica también y política. 22 millones de habitantes tiene Siria. La ciudad de Alepo, 5 millones, una ciudad enorme. Los terroristas ingresaron al país desde el sur, desde un pueblo que se llama Deraa, aquí, Deraa. Fueron subiendo, ¿sí?, tomando pueblos, las afueras de Damasco, toda la periferia, Homs, Hama, acercándose a la ciudad de Alepo. La ciudad de Alepo, como digo, eje comercial del país, una sociedad de clase media alta, sociedad empresarial, gente que vivía muy bien. En general en Siria se vivía muy bien. En general no había pobres, no había gente sin trabajo. Por eso también, un poquito para entender que en el mundo árabe a veces pasa que desde Occidente se juzga al mundo árabe con mentalidad occidental, ¿no? Entonces uno lo primero que escucha de la gente es así, pobre gente, tantos años bajo la dictadura. Pobres, claro, necesitan la democracia. O sea, esta gente ha vivido años bajo la dictadura y ha vivido tranquilamente porque es otra mentalidad, es su cultura. Y sí, no había libertad de expresión, ciertamente, había represión, pero no necesitaban levantarse contra el gobierno, no necesitaban hablar mal del presidente porque tenían trabajo, había mucha seguridad,
un país muy tranquilo, ¿no? Entonces, un poquito para entender cómo a veces cuando nos presentan los medios, presentan la situación, presentan como el pueblo sirio sale a las calles, ¿no? El pueblo sirio ya no aguanta más la presión de tantos años de dictadura. Y eso no es preciso, porque sí, es cierto que hay algunos grupos que han sido más rebeldes y que han sido utilizados ahora por los terroristas, ¿no? Para formar parte de la oposición, pero son grupos muy minoritarios, ¿no? Dicen un 2% de sirios en la oposición, que está militando ahora en la oposición contra el presidente. Bueno, como digo, una ciudad muy avanzada para lo que es el mundo árabe, muy occidentalizada, de muy buen pasar, incluso entre los cristianos, una vida quizás también muy mundana, ¿no? De mucha vida social, que de un día para el otro se convirtió en esto, de un día para el otro. Los terroristas se fueron acercando a la ciudad y tomando pueblos aledaños y los barrios de la periferia. Esto que ven aquí, la ciudad de Alepo, ya aquí, el barrio donde nosotros vivimos, Hay el-Shahba. Aquí en esta línea, esta franja que ven rosada, está marcado el asedio que hicieron los terroristas durante 1 año y medio, cuando sitiaron la ciudad completamente durante 1 año y medio. Nosotros en Alepo ya veíamos lo que venía pasando en el sur, lo que venía pasando en las afueras de Damasco, Homs, Hama, pero era como impensable que llegara todo eso a Alepo. Era impensable, no era una sociedad, una ciudad que uno diga, sí, esto en cualquier momento sale la gente a la calle porque no aguanta más. Para nada, o sea, la gente no se imaginaba que semejantes disturbios se iban a producir en Alepo. Sin embargo, ya, de un día para el otro empezamos ya a ver los aviones cada vez más cerca, escuchar los cañonazos, los tanques, tiros, ya estaba la guerra en plena ciudad y nos agarró muy de sorpresa. No estábamos preparados ciertamente para una guerra, no estábamos preparados para un asedio de 1 año y medio y para una guerra que dura ya 4 años, ¿no? El asedio fue terrible, ellos cerraron, tomaron y bloquearon todas las rutas de acceso a la ciudad, de manera que nadie entraba y nadie salía de la ciudad, y nada entraba y nada salía. Es decir, imaginemos lo que significa para una ciudad de 5 millones de habitantes que no entró más el combustible. Entonces llegó un día en que se acabó el combustible para la calefacción, se acabó el combustible para los vehículos, dejamos de ver autos por la calle, se acabó el gas, se acabaron las garrafas de gas, no entraron más los camiones. Ellos tomaron las usinas eléctricas, los generadores de agua, entonces electricidad 1 hora al día o 2, como mucho, agua cada 8 días por la canilla. Y después todo lo que significa los alimentos que ingresan desde el campo. Obviamente uno no se da cuenta, viviendo en una ciudad tan grande uno no se pone a pensar cuando va a la verdulería de dónde vendrá, pero la verdura, la fruta, la carne, los huevos, todo eso, el alimento perecedero viene del campo, viene fresco, de afuera de la ciudad. Bueno, se acabó y estuvimos 1 año y medio viviendo, abasteciéndonos de lo que quedaba, que eran, bueno, arroz, fideos, enlatados, ¿no? La ciudad cambió de aspecto inmediatamente porque una ciudad muy pintoresca, con tantas arboledas, los árboles pelados, la gente se desesperaba por cortar ramas para cocinar, ¿no? Gente que vivía muy bien, digo clase media alta, clase empresarial, cortando ramas de la vereda para cocinar algo al fuego. Y sumado a esto, a toda esta cadena de desastres, ¿no? Del asedio, los ataques, porque ellos tomaron toda la periferia, que es toda la parte empresarial, digamos, donde están las empresas, donde están las industrias, ¿no? Quemaron, saquearon todo, o sea, las fuentes de trabajo de esas personas que vivían en la ciudad, y comenzaron los ataques hacia el centro de la ciudad. Que esa es también, al menos para mí, fue una cosa nueva, en el sentido de que cuando uno se imagina, yo al menos me imaginaba una guerra, uno se imagina una guerra, bueno, campo abierto, un ejército contra el otro, y bueno, y luchando. Esto es los terroristas contra el pueblo, contra los civiles, ¿no? Ya vamos a ver fotos, iglesias, hospitales, niños, no importa, sobre todo cristianos, ¿no? Buscando terminar con los barrios cristianos. Entonces, el bombardeo es permanente, desde afuera de la ciudad hacia adentro. Ellos han tomado algunos barrios, incluso algunos barrios importantes como este, que está muy cerca nuestro,
que se llama Sheikh Ma'sud. Sheikh Ma'sud es un barrio importante, barrio cristiano. Es importante porque es el más alto de la ciudad. Es decir, tomando eso, ahora ellos tienen visión de toda la ciudad. Ahí están apostados, por ejemplo, los francotiradores. Entonces ellos van tomando los diversos barrios. Miren una foto del antes y del después, una zona de Alepo. Tomando los barrios, en el mejor de los casos avisan, en el mejor de los casos, por ejemplo, en ese barrio que digo, Sheikh Ma'sud, el más alto, que es el barrio cristiano, entraron a las 3 de la mañana de un Viernes Santo y avisaron por la mezquita, por el minarete de la mezquita, avisaron, no hemos tomado el barrio, tienen 2 horas para dejarlo. Y la gente salió como pudo, con lo puesto, cargando sus niños, cargando sus ancianos, sus enfermos. Porque eso también hay que pensar, cuando ellos van arrasando en los pueblos, ¿no? Y van asesinando cristianos, obviamente ofreciéndoles primero apostatar, obviamente, los salvan, no los asesinan en el caso de que apostaten, ¿no? Y pasen a ser musulmanes. La gente no lo hace, los cristianos no lo hacen. Entonces, cuando ellos van ingresando en los distintos barrios, uno puede pensar en un barrio como este, ¿cuántos enfermos habrá? Que uno ni sabe, a lo mejor en un tercer piso, un cuarto piso, que ya no van a poder moverse porque están postrados, no pueden salir. Y bueno, hay gente que no puede salir corriendo como hay que salir en estos casos, ¿no? Mucha gente que no lo puede hacer y espera la muerte, serenamente espera la muerte, ¿no? Con una fuerza y un temple increíble, ¿no? Obviamente cuando toman el barrio, cuando los terroristas toman el barrio, el ejército bombardea y así van quedando los barrios, ¿no? Totalmente destruidos. Toda esta gente tiene que escapar hacia donde pueda. En Siria, como dije, 22 millones de habitantes, 11 millones y medio de refugiados. Es decir, más de la mitad del país desplazados, sin casa. Las escuelas están colmadas de gente. La ciudad universitaria de Alepo, que es muy grande, también llena de familias. Y después la gente intenta escapar a donde pueda, a otros pueblos vecinos que quizás todavía estén más tranquilos. Por eso la gente camina así, por el desierto, por días enteros, hasta llegar a algún lugar donde puedan estar al refugio. Y después también el tema de las fronteras. La gente se agolpa en las fronteras, ¿no? Con el Líbano, con Jordania, con Turquía, desesperados por pasar, ¿no? Y el problema de los otros países es que cada vez, lamentablemente, están poniendo más trabas para que entren los refugiados porque están colapsados por la presencia de refugiados. Pensemos que en Jordania la 4ª ciudad es el campo de refugiados sirios, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, que es la frontera con el Líbano, la gente pasa ahí días con sus familias, días, semanas, ahí durmiendo, ahí esperando la primera oportunidad para pasar al otro lado, ¿no? Que cuando pasé, yo les contaba, cuando salí, pasé directamente, porque con pasaporte argentino, pasaporte extranjero, entonces pasé directamente, me abrieron las barreras y cuando pasé conmigo todos los que pude manotear, este viene conmigo, este también, todo lo que pude pasar para el otro lado. La gente está desesperada, sobre todo por las familias que tienen niños. Un hospital también tomado y bombardeado, una mezquita, porque obviamente también los musulmanes moderados que vivían en Siria son perseguidos en este sentido porque son considerados cercanos al cristianismo. Iglesias destruidas. Este es el centro de la ciudad prácticamente. Era muy pintoresco y así está. Y después es llamativo ver así la gente caminando por arriba de los escombros como si nada, digamos. Los niños. Porque claro, cuando empezó la guerra, esas primeras semanas que nos agarraron tan de sorpresa, sí, estuvimos encerrados las primeras semanas. Pero claro, uno no puede vivir encerrado 4 años. Hay que salir, la gente tiene que salir, digamos, hay que salir, empezar a buscar trabajo, algo para hacer, buscar la comida, lo que sea, trámites, doctor. Entonces la vida continúa. Lamentablemente la gente nos hemos acostumbrado a esta vida, como si fuera la vida normal, la vida cotidiana, ¿no? Uno obviamente sale a la calle con mucha precaución, camina rápido, corre en algunos lugares, nos cuidamos, estamos muy atentos a los sonidos, muy atentos, porque el bombardeo es permanente, ¿no? Uno escucha cañonazos, tiros, pero ya más o menos
Con la experiencia ya más o menos distinguimos si es más cerca o más lejos, o qué tipo de explosión es, ¿no? Dependiendo de la explosión hay que correr, hay que esconderse, entonces más o menos por el tipo de arma, ¿no? Proyectil, misil, tiros, balas perdidas, ¿no? Entonces lamentablemente uno se habitúa a esto, los niños se habitúan a esto. Los chicos, el primer año de guerra se suspendieron las clases, todo se suspendió el primer año, las escuelas, las universidades, todo. Pero ya el segundo año pidieron volver y se reabrieron las escuelas y las universidades. No es que la situación cambió, que las circunstancias hayan cambiado, para nada, y está cada vez peor. Pero ellos también, un pueblo muy fuerte, ¿no? No van a esperar con los brazos cruzados a que se termine la guerra, porque ya llevamos 4 años, podemos llevar 10 años así. Entonces ellos lo dicen, que vamos a esperar a que termine la guerra para seguir estudiando, para hacer algo, ¿no? Ellos lo dicen y se ríen, por eso dicen, nosotros nos seguimos nuestra vida estudiando, los que se casan, los que tienen hijos, y eso muestra de alguna manera la polenta que tiene esta gente para seguir adelante, viviendo como si fuera normal, ¿no? Entonces, bueno, como digo, los niños volvieron a la escuela y fue realmente un acontecimiento ese año, ¿no? Felices estaban. Nosotros tenemos pensión para chicas universitarias. Volvieron las universitarias que se habían ido y retomaron las clases. Y uno los veía con una alegría. Los chicos, vino una chica de unos 14 años, de la parroquia del grupo, y dice, hermano, y empezamos las clases. Estamos felices porque hoy fue nuestro primer día de clases. Dice, está difícil, no la escuchamos a la profesora. De a ratos no la escuchamos a la profesora por el ruido del bombardeo afuera en la calle, pero empezamos las clases. ¿Sabes? Cuando me dijo eso yo digo, por Dios, ¿no? Se lo digo mucho a los chicos, ¿no? En el colegio que voy les cuento esta anécdota. Digo, ¿cuántas veces nosotros, digo por mí misma, yo fui estudiante, ¿cuántas veces uno no escucha al profesor? ¿Cuántas veces? Y no es por el ruido del bombardeo, ciertamente, ¿no? Se pierde el tiempo, no se valora, no se entiende, no se llega a considerar lo que significa. Por ejemplo, yo le decía a los chicos, si ustedes le dicen que mañana es feriado, están todos felices de que no hay clase, un día no hay clase. Allá los chicos lloran cuando no pueden llegar hasta la escuela. Y vienen a la parroquia tristes, no, hermano, hoy no pudimos llegar hasta la escuela. Niños chiquitos, 6, 7 años, ¿no? Primer grado. La otra vez me decía, sí, hoy no pudimos llegar hasta la escuela, porque claro, los combates eran todos ahí muy cerca de la escuela, el chofer intentó por un lado, por el otro, pero no, nos tuvimos que volver. Triste, porque no pudo llegar hasta la escuela. 6 años. Y después viene y te cuenta él mismo y dice, hoy el chofer, porque aparte es el héroe, ¿no?, de la película, porque el chofer tiene que maniobrar y esquivar, y eso es una responsabilidad muy grande para él. Entonces el chofer hoy se mandó una, dobló y rapidísimo y todo, y entró una bala por la ventana, rompió el vidrio, pero no mató a nadie. Un niño de 6 años que te cuente eso. 6 años. ¿No? Niños que en lugar de juntar figuritas, que es lo que hacen todos los niños del mundo en todas las épocas de la historia, ellos juntan balas y se intercambian las balas, vienen con su cajita de balas, entonces se intercambian. Vos tenés esta, la de ellas se las conocen las armas, entonces esta la más chiquita, la más grande, la de... Porque es de lo más común, uno sale donde sea, encuentra balas. Es de lo más común que uno va caminando por la calle y caiga una bala cerca, una bala perdida, que uno la agarra del suelo caliente, ¿no? Ese es el ambiente en el que viven los niños, ¿no? Niños que quizás para dormir les tienen que dar pastillas para dormir, porque uno se acostumbra, obviamente hay que dormir y uno duerme, uno no puede estar 4 años sin dormir, uno termina durmiendo, duerme, ¿no? Con bombardeo y todo, de noche es muy intenso el bombardeo, pero uno duerme, uno se acostumbra y ya. Pero para los niños es muy duro, ¿no? Mucho miedo en la noche y realmente se les hace difícil. Juntando agua, ¿no? Cuando llega el agua cada 8 días, más o menos 10 días, o por ejemplo ahora últimamente, ¿qué pasó? Cuando ya se levantó el asedio, en el sentido de que el ejército liberó algunas rutas, es como que la gente se las fue ingeniando para sobrevivir, digamos, y bueno, por ahí ingresan los camiones de verdura, que por supuesto no es que alcancen a abastecer a toda la ciudad, pero bueno, el gas que va llegando de a poco, que no hace apenas unas cuadras se acabaron todas las garrafas del camión, pero bueno, de a poco, por ejemplo, las mezquitas han hecho pozos de agua, las iglesias han hecho pozos, ¿no? Los terroristas adiestran también niños, ¿no? Acá un niño preparando la bala de cañón.
Esto es la mira de un francotirador. Lo que les contaba recién, de esos barrios más altos están apostados los francotiradores. Ahí esperando, lo primero que se mueva, que pase, disparan. Lo que sea, ¿no? En ese caso, miren, una señora con su bebé, ¿no? La gente ya sabe dónde están, o sea, ya sabe dónde tiran. Entonces, en la ciudad, uno siempre camina muy rápido igual en la ciudad, ¿no? Pero hay lugares donde uno tiene que pasar corriendo. Entonces ahí ya sabemos, normalmente ya sabemos las calles, las que más atacadas, ¿no? Por los francotiradores. Entonces en la esquina nos juntamos varios, en grupo, 1, 2, 3, y corremos para cruzar la calle, ¿no? En grupo para ayudarnos también, porque en el caso de que alguno le den, el resto lo puede tirar, ¿no? Y ayudar. Y la gente, ya les digo, se acostumbra. Incluso hay lugares donde se tiran como si fuera un plástico, una lona enorme de un edificio al otro, cortando la calle, ¿no? Hasta abajo. Entonces le corta la visión al francotirador, la gente puede andar más libremente de este lado, ¿no? Y esto es lo que ocurre permanentemente, la caída de los proyectiles, ¿no? En plena ciudad, sobre todo en barrios cristianos. Pero es sin aviso, ¿no? No sé, hablaba el otro día con una señora y me decía... estábamos conversando y pasó una sirena y dice, ¿ustedes cómo correrán a los refugios cuando escuchan las sirenas, ¿no? Que les avisan que van a bombardear? Ojalá alguien nos avisara. Ninguna sirena de nada. Eso es totalmente sorpresivo, en cualquier lugar y en cualquier momento. No lo sabemos, ¿no? Pero por eso digo que uno tiene que vivir, tiene que hacer lo que tiene que hacer, si es por el miedo uno no sale de su casa, ¿no? Entonces pasa eso, cae un proyectil. El proyectil normalmente no es que tenga un alcance demasiado grande en cuanto a la explosión. El proyectil tendrá este porte, los disparan con mortero de tierra, no son fácilmente direccionables, o sea que dan más o menos a tuntún, así, al azar, ¿no? Y los arman ellos, son armas caseras. Las arman con todo tipo de elementos cortantes, ¿no? Clavos, vidrios, latas, todo lo que... Porque la explosión en sí se llevará a una habitación, ¿no? Por ejemplo, esta habitación se la puede llevar. Pero el problema es la onda expansiva que produce, ¿no? Porque todo eso vuela a la redonda por varios cientos de metros, entonces tiene más alcance en heridos y de muertos, ¿no? No sé si es muy... ¿No? Ok. Entonces... Lleva años rezando por las guerras. Qué bueno, qué bueno, gracias. No quiero que sea demasiado fuerte por ella. Entonces, claro, en ese momento lo que hay que hacer es correr, como digo, porque las esquirlas lo pueden alcanzar a uno y en cualquier órgano importante, vital, y bueno, y puede producir también la muerte, ¿no? Esta foto está sacada desde la terraza de nuestra casa. Nosotros vivimos en el Obispado, un edificio que tiene 3 pisos hacia arriba y 2 pisos hacia abajo. Tenemos sótanos, dormimos en los sótanos. Alepo fue construida así en general, casi toda la ciudad, por una cuestión de estética, ¿no? Solo 3 pisos, para abajo se podía construir. Entonces normalmente los edificios en Alepo tienen sótano, que ahora sirven de refugio, fue providencial realmente, porque la gente duerme en los sótanos. Entonces, esta foto está sacada, como digo, desde la terraza. Esto que se ve acá es la ciudad universitaria. Todo esto alojaba a los estudiantes que venían de afuera, ahora está repleto de familias, de refugiados. La foto yo no tengo una foto anterior, para mí es muy fuerte porque el cambio es terrible. Todo esto era una hermosa arboleda, todo esto negocios, carpas de refugiados. El problema es que aquí cayó un misil que destruyó todo a la redonda, todo. Un misil apenas a 50 metros del obispado, de la catedral. No ya de la magnitud del proyectil, ¿no? El misil, tierra a tierra, provoca un daño enorme, ¿no? Se puede llevar varios edificios. Provocó esta explosión 460 muertos. Fue la explosión de un misil primero, a los 5 minutos otros 2, que es un poco también la táctica, ¿no? Cae la primera explosión, la gente lo que hace es salir a ayudar a los heridos, y entonces ahí cae la segunda, ¿no? Para tener mayor alcance. Bueno, y les cuento cómo fue, porque es también impresionante cómo Dios nos cuida. Esto fue a la 1 del mediodía. Fíjense acá la calle, parece calle de tierra, ¿no? No, lo que pasa es que ya están los camiones que han limpiado, el asfalto, todo, porque eso también ocurre, claro, como las explosiones son tan permanentes, tan seguidas, inmediatamente salen los camiones de la municipalidad, limpian, barren, echan agua, juntan así nomás juntan lo que haya, bolsita de nylon, a la morgue, todo junto.
y ya está, y ya están transitando los coches otra vez después de unas horas. Bueno, era cerca de la 1 cuando estábamos en el coro de la catedral, en la parte alta, ensayando los cantos para la misa de la tarde. Y hacía mucho frío, dijimos no se puede seguir, cortemos acá, seguimos a la tarde. Era la 1 menos cuarto, allá mucho frío digo porque imagínense, como les dije, no hay gas, no hay combustible, no hay electricidad, no tenemos medios de calefacción, ¿no? Y hace mucho frío, temperaturas bajo cero, era enero. Entonces, bueno, 1 menos cuarto bajamos del coro. A la 1, cuando cae el misil, se lleva parte del coro, ¿no? Aparte de todos los daños en la catedral y en el obispado, en la casa nuestra. Digo, si hubiéramos estado ahí. Bajamos del coro y ya era casi la 1 y a mí se me ocurre que yo quería ir a sacar la ropa del lavarropas que está en la terraza. En la terraza tenemos una pequeña habitación donde está el lavarropas. Salimos poco a la terraza, obviamente, muy poco, pero bueno, solamente ir corriendo hasta la habitación y volver para colgar la ropa. Entonces yo fui a abrir la puerta de la terraza, ya era casi la 1, y me llama uno de los sacerdotes desde abajo. Desde el tercer piso me llama, hermano, ¿dónde anda? Le digo, ya vengo, padre, 2 minutos, cuelgo la ropa y vuelvo. Entonces me dice, no, hermana, venga, que le digo una cosa, venga ahora. Entonces cerré la puerta de la terraza y bajé. Y cuando bajé y llegué hasta donde estaba el padre, cae el misil, ¿no? Cae el misil, una explosión impresionante. Nosotros estamos muy acostumbrados a las explosiones, ¿no? A los tiros, cañonazos, ya les digo, cada 5 minutos, ¿no? Bum, bum, se abren las ventanas, se rompe un vidrio, es lo más normal, ¿no? Pero esta explosión fue de una magnitud enorme, como un terremoto, ¿no? Empezamos a ver pasar por la ventana, estábamos en el tercer piso, empezaron a ver pasar por la ventana pedazos de autos, pedazos de asfalto y todo tipo de restos, ¿no? Restos humanos también. Entonces, claro, bueno, los padres salen inmediatamente a la calle, nosotras, la gente empezó a entrar con heridos, ¿no? Una confusión, un caos total en la iglesia, que se había dañado mucho, en el obispado, y nosotros buscando a las estudiantes, a nuestras chicas. Faltaba una, y en eso en la iglesia, en medio del caos, la veo sentadita en un banco. Estaba sentadita toda despeinada, blanca de polvo. Entonces digo, viene de afuera de la explosión. Se llama Hedra, ya la van a ver en la foto. Entonces, Hedra, ¿cómo estás? Entonces ella dice, no, me duele mucho el brazo, gritaba, me duele mucho el brazo, no puedo más. Digo, bueno, te habrás quebrado. A lo mejor te quebraste el brazo, ven que yo te ayudo, te cargo y te llevo, vamos a buscar ayuda, auxilio, y nos vamos al hospital. Le saco la campera para aliviarla. Cuando le saco la campera me extraña que estaba rajada la campera de arriba abajo. Entonces le saco la campera y ahí le veo que de la espalda le salía un hierro, ¿no? Tenía clavada en la espalda un hierro. Entonces yo, ¿cómo habrá sido mi cara que cuando le vi eso, que ella me dice, ¿qué tengo? Decime qué tengo en la espalda. Entonces yo, no tenés nada. No tenés nada, ya vas a estar bien. Debes tener a lo mejor unos vidrios, te habrá entrado alguna cosita, pero no, ya vas a estar bien, no te preocupes, ¿no? Incluso como yo digo, para reaccionar en esos momentos, realmente Dios nos da una gracia especial, porque aparte yo no tengo idea de nada, no he hecho ni un cursito de Cruz Roja ni de nada, no tengo idea. Con decirle que yo mientras le hablaba intentaba sacarle el hierro de atrás de la espalda, o sea que no hay que hacer, ¿no? Obviamente no hay que hacer la prueba, yo no sabía qué hacer. Entonces, y bueno, la llevo, la cargo como puedo, íbamos pasando entre medio de la gente y claro, yo tratando de calmarla, ella que no podía respirar porque el hierro le había perforado el pulmón, no podía respirar, y la gente que iba pasando a donde yo pensaba, ¡ay, pobre! Chico, disimulen las caras, disimulen, ¿no? Porque llega caminando con el hierro en la espalda, ¿no? Y bueno, la cargamos, conseguimos un vehículo, la cargamos, llegamos con el padre al hospital y el padre la confesó e ingresó al quirófano y la salvaron, le sacaron el hierro, y después le mostramos, esto es lo que tenías en la espalda, ¿ves? Era esto, y ella se ríe ahora, ¿no? Se salvó, ¿no? Se salvó y milagrosamente, ¿no? Milagrosamente, porque lo menos que puede haber ligado en semejante explosión es un hierro, ¿no? Y lo llamativo de todo esto, la gran lección, ¿no? Esta es la parte de la ciudad universitaria, ¿no? La gran lección de esto, es decir, yo siempre lo cuento, no para contar que es solamente una cosa trágica, terrible, espantosa, sino para que se vea la reacción de la gente. Ese mismo día ya estaban a las pocas horas el grupo de jóvenes y toda la gente de la parroquia juntando escombros, vidrio, limpiando, preparando un salón en el obispado para celebrar la misa, porque durante mucho tiempo no se pudo usar la iglesia, y se duplicó el número de gente en misa, pero en la misa diaria incluso, ¿no? Que a veces uno le parece por ahí la gente, bueno,
tengo algún problema, alguna dificultad, alguna tragedia en mi familia, alguna enfermedad, y enojarme con Dios, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? No, allá no, allá no. Ya los cristianos, ante una prueba más fuerte, se aferran más fuertemente a Dios, ¿no? Y por eso son tan bendecidos, ¿no? Cómo se afirman en la fe y se aferran a la fe y a nada más que a la fe, ¿no? Porque hay que tener coraje para volver a ir a la iglesia esa misma tarde cuando acaban de caer 3 misiles, ¿no? Este es un poco el temple de la gente, de los cristianos de Alepo, de Siria. Les muestro ahora fotos de ellos. Ahí están. Yo siempre digo, cuando muestro esta foto, digo, si yo no les hubiera contado todo lo que les conté antes y no hubieran visto todas las fotos espantosas que vieron antes y empezaba con esta foto, una de dos, o uno piensa, bueno, esto era antes de la guerra, o uno, bueno, dice, no, tampoco me vengan a decir que esta gente está en guerra. Miren esas caras, miren esas sonrisas. ¿Cómo puede sonreír una persona que está viviendo todo eso que les mostré? Porque si uno se espanta y se conmueve viendo fotos, solamente viendo fotos, imagínense lo que es vivirlo. Y vivirlo no un ratito de una media hora, una hora que uno escucha una charla, sino vivirlo durante 4 años. Entonces, ¿cómo se puede vivir esto durante 4 años y estar así? ¿Y sonreír así? Siempre les digo a los chicos acá, a los chicos de las escuelas, las sonrisas, estas sonrisas que se ven allá, que no son sonrisas plásticas de Facebook, les digo, no son sonrisas de Facebook, son reales, cuesta encontrarlas acá a veces, cuesta encontrarlas. Y son chicos que han perdido todo, han perdido todo. No es lo mismo, yo siempre digo, no es lo mismo que una familia pobre, que siempre vivió pobre, el padre fue pobre, el abuelo fue pobre, vivieron siempre en un lugar pobre, y bueno, y medio ya tienen el ejercicio de vivir la vida pobre, por así decir, ¿no? Uno ya se acostumbra. Esta gente lo tenía todo. Estos chicos lo tenían todo, ¿no? De muy buen pasar, chicos ricos, ¿no? De una vida social muy fuerte, ¿no? El prestigio, el honor que es tan importante allá en el mundo árabe, ¿no? Y vienen a perderlo todo y sonríen así. Y yo los cargo a ellos porque les digo, ahora sonríen más que antes ustedes, porque eso para mí es muy interesante, haberlos conocido antes de la guerra, ¿no? Ahora sonríen más que antes. Y ellos dicen, lo que pasa es que la guerra nos ha quitado todo, pero nos ha hecho descubrir lo único importante. Lo único importante. Y es que Dios es lo único que nos queda, Dios, y tenemos un alma para salvar. Es lo único importante. Y por eso ya estos chicos, que a mí me da risa, realmente me da risa, estos chicos que estaban tan preocupados por tener el pantalón de última moda y estar sentados en la mejor cafetería del no sé qué, todo era... Ahora andan con lo que puedan, llevan 8 o 10 días sin bañarse, pobrecito, la chica con los pelos duros, y uno, ay, ¿quién te viera, no? Porque estaba en la peluquería cada 2 o 3 días. Y sí, y no les importa, y se matan de risa. Se matan de risa y disfrutan. Disfrutan de una manera que no logramos disfrutar nosotros acá, por ejemplo en Occidente, con las cosas que tenemos, ¿no? Ellos allá, como digo, tenemos luz 1 o 2 horas por día, pero a veces pasan varios días sin electricidad, o semanas sin electricidad. Cuando llega la luz, en el momento que llega sorpresivamente, nadie avisa, ¿no? Por eso es una hermosa sorpresa. Cuando llega la luz, se escucha la ovación. Ustedes imagínense una ciudad de 5 millones de habitantes que ha estado a oscuras durante 1 semana o 2. Lo que significa, ¿no? En invierno el frío se hace tenebroso, el frío, por la falta de electricidad, ¿no? El calor en verano, ¿no? En verano tenemos 47, 50 grados de calor, 2 semanas sin electricidad, lo cual significa que aunque llegue el agua y uno se guarde el agua está caliente. Siempre está caliente, la heladera es parte de la alacena, si no, no la puede usar, ¿no? Y bueno, cuando llega la luz, por ejemplo, se escucha la ovación de toda la ciudad. Se escucha, es impresionante. Uno se acerca a las ventanas para darse el gusto de escuchar eso. Toda la ciudad. Porque llegó la luz por 2 horas. Por 2 horas. Y claro, yo lo pienso, ¿no? Yo digo, no, a mí nunca se me hubiera ocurrido, nunca. Tengo 42 años. Nunca en estos años se me hubiera ocurrido, no sé, venir y prender el ventilador y decir, gracias Señor, tengo electricidad.
O, por ejemplo, ducharse, una cosa tan básica como ducharse. Después de ducharse, yo decir, gracias Señor, ¿me pude duchar? No le iba a decir, ni lo iba a pensar. Pero allá sí, allá lo festejan. Lo festejan cuando a alguno le llegó el agua, le tocó el agua en el barrio, que ya le llegó a ese barrio, y llega a la parroquia, llega con la novedad, el acontecimiento, todo arregladito, peinadito. ¡Ay, me bañé! ¡Felicitaciones! Todos lo felicitan, todos nos alegramos con él. Porque se pudo bañar. ¿No? Y los otros, ay, ojalá que nos toque a nosotros mañana. Si tu barrio ya les tocó, capaz que a nosotros nos llegue mañana. Y es un festejo porque uno se puede bañar, ¿no? Y así con todas las cosas. O sea, abrir la canilla y tomarse un vaso de agua, o tomarse un vaso de agua fresca, es un regalo de Dios. Y uno ni se le va a ocurrir tomarse la mitad del agua y tirarla el resto en el... No, uno guarda la otra mitad para la tarde, ¿no? Entonces todas esas cosas les han hecho a ellos, ha provocado que ellos valoren mucho más lo que tienen. Lo valoran, lo aprovechan y lo disfrutan de una manera que no puede disfrutar el mejor millonario de Occidente. Ellos lo disfrutan, ¿no? Y eso estoy hablando de cuestiones básicas, por así decir, muy materiales. Ni hablar de la vida espiritual. Porque aparte, como todo lo otro ya no está, eso les ha dado, realmente, les ha dado la posibilidad de plantearse seriamente el sentido de la vida. Porque todos sabemos que la vida pasa, eso lo sabemos todos. Todos sabemos que nos vamos a morir, eso lo sabemos todos. Todos sabemos que no me voy a llevar nada. Pero después en la práctica de cada día vivimos como si no nos fuéramos a morir nunca. Y juntamos y amontonamos como si nos fuéramos a llevar todo. Uno se olvida y ellos dicen, nosotros el problema nuestro, me decía un viejito, la otra vez, un viejito de 87 años, me decía, el problema nuestro es que como cristianos estábamos muy entretenidos en el mundo, necesitábamos esta purificación, ¿no? Entonces, claro, la vida así, cuando uno tiene este contacto con la muerte permanente, ¿no? Estamos con este grupo de gente y mañana este y este no están porque murieron, y uno sí se va a dormir a la noche y dice, a lo mejor mañana no me levanto. O sea, el bombardeo es muy intenso a la noche. Uno lo piensa todas las noches, a lo mejor mañana no me levanto. Es decir, uno piensa en la muerte con más frecuencia. Y eso no provoca un sentimiento negativo de miedo, de desesperación, al contrario, hace reaccionar, sacude el alma, porque realmente a veces nos pasa que pasamos días y meses y años de nuestra vida muy preocupados por las cosas que en realidad son secundarias y despreocupados de lo más importante, ¿no? Entonces ellos lo dicen, hay que vivir el día como si fuera el último día. Este puede ser mi último día. ¿Cómo quiero vivirlo?